Señor Quiñones, empecemos porque el presidente Donald Trump acaba de dar una rueda de prensa y ha prendido en serio las alarmas porque por lo menos su secretario de Estado ha mencionado que en este caso los cárteles narcoterroristas los están igualando al tema de ISIS y Al Qaeda y obviamente menciona él que dice, te cazaremos, te encontraremos y te mataremos. ¿Qué significa estas declaraciones del secretario de Guerra Pete Hegseth en este momento tan crucial y tan importante para el tema de acabar con estos narcogobiernos o estas narcodictaduras? Sí, no lo sabíamos de esta conferencia de prensa, por eso que me atrasé un poquito para entrar al aire, porque queríamos saber si él se iba a sacar del proyecto y iba a hablar de otros asuntos que hemos estado discutiendo para acelerar la intervención en Venezuela. No se llevó a esa plática hoy, pero sí, lo que sucede es de que se ha declarado de que esta gente que está transmitiendo, está en realidad llevando las drogas a tantos países, también están traficando con seres humanos. Como el mismo presidente dijo, hemos estado viendo la crisis humanitaria que están causando. Estos carteles están controlando. En cada ciudad encontramos ahorita, en realidad, en un lugar que toda la gente cree que es tranquilo en Tennessee, descubrimos 100 niños que habían sido raptados, se los llevaron y los metieron, los forzaron a la prostitución, drogándolos. O sea que el daño que están haciendo va más allá de los que se quieren meter todos estos químicos en su cuerpo. Van a estar traficando con seres humanos, que es imperdonable, como lo que estoy. El darle la misma categoría a estos criminales, porque son criminales, a la gente de ISIS y Al Qaeda, tienen la razón, porque ellos están conectados con los carteles, están traficando la droga o alguno de las sustancias que necesitan para las drogas y a cambio reciben dinero o armas. O sea que no es solo una avenida porque se quieren o porque se conocen, no, es una cuestión de negocios. Sabemos que Venezuela tiene la capacidad para hacer hasta 1 millón de rifles Kalashnikovs en Venezuela. Rusia le dio la capacidad cuando entró Chávez. Ahora lo que se están haciendo es que están construyendo todas estas armas, se las están enviando a los terroristas como los Houthis, como los de Al Qaeda, están enviándose a Hezbollah, que siguen haciendo problemas, siguen tratando de diseminar el terrorismo por todo el país. Millones de dólares cambian de manos cada semana que vienen de los carteles de Venezuela para arriba. Por eso es de que Marco y Peter le recomendaron al presidente que se declararan terroristas internacionales porque están apoyando las causas internacionales. Se han encontrado dinero que se llevó de Venezuela a través de bancos internacionales que llevaron también moneda directamente a la gente de Hamas. También todos esos proyectos, cuando ellos fueron a comprar todos estos voladores que entraron a matar a todos esos israelíes, ¿de dónde salió el dinero para comprar tanto equipo? Ellos no lo tenían, lo compraron a través de sus grupos. Ahí es donde viene la razón de por qué, y es una justificación legal de que están atados de mano a mano para hacer las barbaridades. Uno se beneficia del tráfico de drogas y los otros se benefician del dinero que usan para el terrorismo. Señor Quiñones, acaba de suceder hace pocos minutos el tema de la rueda de prensa del presidente Trump y todos estábamos esperando la confirmación de estos 2 bombarderos estadounidenses, los famosos B-1B, que sobrevolaron el Mar Caribe a pocos kilómetros de las costas venezolanas. Una información confirmada por parte de todo el sistema de monitoreo aéreo, en este caso en el Caribe. Pero ¿por qué el presidente Trump, cuando le hacen esta pregunta, dice yo o nosotros no enviamos nada? ¿Cuál es el mensaje que quiso dar con estas declaraciones a la prensa internacional? Es que también depende cómo le hicieron la pregunta. Si ustedes enviaron aviones de bombardeos preparados, no. Lo que se hizo es de que se envió un avión para entrenamiento. Se enviaron aviones que estaban haciendo, el comandante que está ahí le dice, bueno, tú tienes autoridad, pero me gustaría que llevaras tantas millas de distancia para poder probar tu capacidad de navegar
y bajo instrumentos, por ejemplo, y tú vas debajo de una pantalla donde no puedes ver hacia afuera, pero tienes que navegar totalmente oscurecido y llegar al punto exacto que tú quieres. Eso es una misión, no es una misión, eso es un vuelo simplemente de entrenamiento. ¿Lo enviamos nosotros? No, lo envió el comandante que está a cargo de entrenamiento de estas unidades. Y así vas a ver muchos aviones que van a seguir llegando de toda clase. Inclusive se habló de enviar un B-2, que es el Stealth, el avión más sofisticado que existe, y que cuando se acerquen a las aguas que ya hayan pasado, de repente abrir las puertas, porque estos aviones, si abren las puertas, los pueden detectar. Si no abren las puertas, no lo detectan. Ellos se son Muy evaden el interesante. radar. Recordarles y mantener en la presión a esta gente que estamos aquí, no nos hemos ido todavía y tenemos este poderío. Si podemos enviar un B-1 desde Estados Unidos a la costa, imagínate, podemos enviar un B-2. Ya enviamos los B-52 para demostrarles la carta de artillería que podemos llevar en cuestión de horas, no de días y semanas, horas están ahí, y si van a vuelo supersónico llegarían mucho más rápido todavía. Es importante, señor Quiñones, que de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento, nos ponga un poco en contexto a toda esta comunidad de cómo sería en un caso hipotético, que es una de las grandes preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué el presidente Trump en estas declaraciones no hace tanto énfasis en el tema de los cárteles, en este caso el cártel de los soles, o dar detalles específicos de las operaciones que están en desarrollo? Todos sabemos que obviamente esto hace parte del secreto de la reserva de estas operaciones, pero muchos quisieran escucharlo a voz populi del presidente. ¿Cómo usted puede que las personas entiendan que hay cosas que no se pueden decir públicamente? ¿Qué opinión le da usted a este comentario? Mira, en primer lugar, lo que sucede es que nosotros hemos estado peleando con Trump de que no teníamos que haber avisado a nadie, no hubiéramos dicho absolutamente nada, no que nos hubiéramos llegado una noche a la madrugada, como hicimos con este del panameño, que de la noche, de la mañana, en la madrugada entraron, escucharon un bombazo, no sabían qué pasó, y de repente se les fueron todos los radares y todos los sistemas de Así comunicación. es. Entraron inmediatamente los SEALs, por una parte, que se habían ya venido, habían estado en un submarino pequeño, salieron del submarino y resulta que ese río lo lleva directamente a donde está el aeropuerto. Entraron calladamente, agarraron a unos guardias que estaban ahí, mecánicos de la Fuerza Aérea que estaban descansando, los agarraron prisioneros, le metieron una bomba al avión, el Learjet que tenía Noriega, para que no pudiera escaparse. Luego fueron y conquistaron la parte de la torre para que no pudieran salir aviones, mientras que el ejército entró por otro lado, y cuando amaneció la gente oyó ruidos, bombas por todos lados, ya habían capturado a Noriega. Eso fue lo que nosotros insistimos que teníamos que Claro. haber hecho, pero el presidente decidió mejor empezar a enviar noticias, decirles, amenazarlos. Bueno, seguimos y le dijimos, mira, si tú vas a hacer algo, ya deja de estar avisándoles, porque nos están preparando, nos están tratando de poner obstáculos para que Claro. nosotros podamos hacer algo. Cállate, deja al servicio militar a que vaya con todo lo que tiene que hacer. Menos mal que ahora ya autorizó el acto abierto de la CIA, donde ahora esa autorización que él nombró el otro día, que firmó, significa que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, puede eliminar a estos tipos, matarlos, asesinarlos, ya sea a través de un francotirador, con una bomba. Si le pueden poner veneno en el café o lo que estén tomando, también se lo pueden hacer. No hay ninguna razón de que no lo puedan hacer. Anteriormente la misión era exclusivamente conseguir información, tratar de reclutar gente que nos apoyara, que nos ayudara. Ahora pasó. Ahora ustedes son activos y pueden tomar acciones proactivas para poder agarrarlos o destruirlos, lo que venga primero. Señor Quiñones, hace unas horas atrás usted daba unas declaraciones con un, digamos, Maduro que estaría comprando explosivos a Rusia con el supuesto fin de sabotear yacimientos petroleros en Venezuela, al estilo de lo que ocurrió en Kuwait. De confirmarse esta denuncia
que sabemos que es algo demasiado grave, tendría implicaciones catastróficas para la seguridad nacional y la economía del país. Señor Quiñones, ¿puede confirmarnos si efectivamente la dictadura de Maduro estaría planteándose un atentado contra su propia industria petrolera y obviamente colocando en riesgo la vida de miles y la estabilidad económica de todo el país? Recordemos que esta amenaza y estas declaraciones empezaron con Chávez. Chávez, durante su tenura, él dijo que si Estados Unidos trataba de robarse el petróleo que había, que él prefería destruir los campos y no dejar que los imperialistas yanquis se robaran el petróleo. Él empezó con todo esto cuando él estaba todavía vivo y empezó a hacer estudios de cómo lo iban a hacer. Ahora, aparentemente, los idiotas estos que no son venezolanos, porque ningún venezolano quisiera hacerle daño a su país de esa manera. Francamente, yo no entiendo que haya militares que todavía les crean, porque si ellos estuvieron pensando, ¿y cómo salió todo? Salió por unos venezolanos que sí son patriotas, unos bomberos que trabajan cerca de los campos de petróleo, que van ahí, que han entrenado de cómo apagar un fuego en caso de que hubiera una catástrofe natural o que un accidente causara. Fueron a acompañar a varios de estos militares de la gente de Padrino y de Cabello, y ellos estaban hablando y examinando los puntos a ver dónde se podía poner explosivos, qué clase de explosivos se necesitaban para que causaran un fuego, una cantidad de fuego, un soplete de fuego prácticamente, como sucedió en Kuwait. Entonces, ellos escucharon las pláticas, le dijeron a un capitán de los bomberos de ahí del cuerpo local, él se preocupó muchísimo, se puso en contacto con unas personas que nos avisaron a nosotros y se empezó a seguir el rastro de los que habían llegado, se empezaron a monitorear las comunicaciones, todas las de donde salieron, cuando se fueron a reportar, y sí, han discutido de que cómo sería la mejor manera de poder parar, porque para ellos es evitar de que tomen el país, y si de esa manera les permitiría a ellos también escapar. De acuerdo a ellos, si meten fuego, mientras nosotros estamos distraídos en estos campos, ellos se pueden escapar y no les importa el daño que pueden hacer al país. Eso es increíble. Entonces, ahora por eso fue de que los servicios de inteligencia han desarrollado una serie de iniciativas, de programas, para no dejarlos que ellos lleguen a ese punto, para poder, y escuchamos inclusive de que los que estaban planificando, los expertos que tiene Venezuela en explosivos, dijeron que para poder llevar a eso tendría que hacer algo de control remote, de una distancia donde ellos puedan activarlos sin que nadie que esté al lado muera, o que tuvieran un alámbrico que tuviera que tener, pero para poder hacer eso y evitar que ellos sean identificados, tienen que tener una distancia bastante fuerte. Entonces, eso sería las debilidades de los dos, porque si es por radio, recordemos que una de las primeras cosas que vamos a hacer precisamente por eso es saturar todas las señales para que no salga una sola señal de radio, ni de televisión, ni de radio AM, FM, ni por walkie-talkies, nada que tenga los celulares, todo lo que se pueda transmitir no va a poder transmitir, y eso pues no permitiría que hicieran estos ataques. La segunda parte sería de que si es alámbrico, sabemos que una persona va a estar por ahí por los campos, y los vamos a localizar y serían los primeros que mueren antes de que puedan apretar el gatillo. O sea que todo eso lo estamos buscando de una manera para poder asegurarnos evitar el daño. Ahora, si tú me dices, tú me garantizas que vas a protegerme 100%, no. Porque tú sabes que se pueden ocurrir que nos atrasamos un minuto aquí allá. Pero si tú me dices, ¿podrían parar 70%? Sí. Lo que significa que todavía podría haber un daño sustancial si estos hacen lo que pretenden hacer. Por eso también se preparó, se buscó los nombres de estas personas que lograron apagar los fuegos en Kuwait, que saben, son especialistas en esta clase de acciones, y vimos que cómo ellos fueron de punto a punto a apagar todos los que estaban en fuego, y ya se pusieron en contacto que en caso, cuando se entren las fuerzas, ellos van a estar prácticamente al lado de nosotros, porque si ellos hacen, tenemos ahí a la gente, un barco estaría cerca que pueda llevar todo el equipo para ayudarles a apagar los fuegos y evitar que el daño sea peor todavía. Nos preocupa obviamente que vayan a poner algo en el mar, porque imagínate esa cantidad de petróleo que vaya saliendo del mar. Ya lo vimos lo que sucedió en el Golfo de México, que causó un problema enorme.
Señor Quiñones, puntualmente, de acuerdo a su experiencia, de las cosas que nos pueda contar, obviamente que habrán cosas que no, ¿creen ustedes o tienen información que Maduro pueda realmente realizar este tipo de autoataque o autosabotaje a su propia industria petrolera? Recuerden que ellos son tres locos a cargo y ellos son capaces de cualquier cosa, ya lo han demostrado. A ellos no les importó robarse ante toda la opinión pública, ante todos los ojos del mundo, se robaron las elecciones. A ellos no les importa. Ellos son unos fantoches que están ahí y sabemos de que realmente Maduro no es una de las personas más inteligentes del planeta, ni siquiera en Caracas es la persona más inteligente. Y ellos son capaces de cualquier cosa. No me sorprendería que lo harían y tratarían de usarlos como una amenaza, que si ustedes me atacan voy a hacer esto, y se preparan. Ese va a ser el error más grande que ellos hagan, porque en el momentito que nosotros veamos que están preparándose para hacer algo así, ahí va a ser que ya no se vamos a poder esperar más y se va a atacar inmediatamente para evitar precisamente que lleguen al otro lado. Ahora, sería posible que ellos envíen sus barcos o sus aviones a bombardear los mismos campos. Podría ser que podrían tirarle con un tanque o con una artillería. ¿Quién sabe? Estos locos son capaces de todo. Claro. Muy preocupante esta situación, señor Quiñones, de lo que puede hacer el propio dictador a su propio pueblo. Y hablando de este criminal, Maduro aseguró este miércoles que Venezuela cuenta con supuestos, y digo supuestos porque quiero que usted me ayude a entender esta situación, 5.000 misiles de corto alcance en los Igla-S de fabricación rusa, supuestamente desplegados en puestos claves de defensa antiaérea. La pregunta, señor Quiñones, ¿es viable realmente mantener un operativo, un arsenal tan amplio con la infraestructura venezolana actual? ¿Están realmente estos misiles? ¿Sí los tiene el dictador? ¿Están actualizados? ¿Qué tanto daño pueden hacer? Tiene misiles. Sabemos que tiene muchas baterías antiaéreas que él ha puesto alrededor de Caracas, los ha puesto en las zonas de la montaña. La parte mala para él es de que sabemos exactamente dónde están. Eso es la debilidad en su argumento. No son 5.000, son mucho, mucho, mucho menos que ellos. En total, tal vez entre misiles de baja velocidad, misiles viejos tendrán unos 2.000, entre los drones también. Misiles de antiaéreos no tienen más de 500. Ahora, el problema que ellos tienen es de que para mantener una batería preparada todo el tiempo necesitas tener gente en el lugar. La segunda parte que es que nosotros tenemos equipo especial que pone la mira exactamente en cuanto una de esas baterías antiaéreas prende el radar, ahí le va a caer el mismo misil, usa esa señal y no, el avión no tiene que estar ni siquiera cerca. Puede estar a 200 millas, pero el misil va, captura esa señal y se va directamente y vuela. O sea que eso no les va a servir de absolutamente nada, 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 porque ellos no tienen la capacidad. En primer lugar, ¿cómo van a poder ellos interceptar un avión que evade el radar? Y los Claro. primeros que van a llegar van a ser los aviones que evaden el radar y posiblemente tenemos un sistema que le llamamos los whistles. Los whistles son aviones que van a apoyar al sistema antiaéreo para que nos dejen saber dónde están y que sea posible que les disparen. Si te disparan, hay maniobras que todos los pilotos que hemos estado en cuestión, en ataque así militar, sabemos exactamente qué maniobras hacer para evadirlas inmediatamente. Y tú sabes, te avisa el radar inmediatamente, es una maniobra violenta, pasa el misil, pero ya te indicó dónde están y el avión que viene atrás de ti va y lo termina. O sea que eso no es tan preocupante como poder decir tenemos que parar la situación. No. Los antibarcos nos habían preocupado anteriormente porque tienen unos misiles que les acaba de dar Rusia, que sí son bastante poderosos. Podrían hundir el Iwo Jima, francamente. O sea que eso sería, pero Wow. también tiene la capacidad de que tenemos un sistema donde los aviones pueden interceptarlos. Además de eso, los barcos tienen un sistema de misil contra misil que les pegan, parecido a los Patriots, que le pegan directamente. Y si ellos pasaran la primera pared, hay otra que los va a parar. Y finalmente hay una pared prácticamente de hierro que tiran unos cañones y metralletas que disparan
10,000 balas por minuto y te causan prácticamente una pared de puro acero de las balas que te dispararon. Y claro, eso, el misil se estrella y ya no llega al barco. Todo eso, como te digo, son cuestiones de que se practican, se van haciendo, pero lo más esencial es en la cuestión de que sabemos de dónde ellos pueden disparar. Que es lo más importante. Y toda esa inteligencia ya está cargada en los misiles que tenemos para que en el momento que se dé la orden van a empezar a caer. Y como te digo, el avión puede estar a 200, 300 millas cuando empiecen a volar esos misiles de radares que tienen. Señor Quiñones, ¿existe un escenario de confrontación directa en los cursos de acción que ustedes de pronto se han trazado? Porque Vladimir Padrino López dijo a los venezolanos hace pocas horas, el día de ayer, que se preparan para lo peor. Padrino enumeró las situaciones incluso que podrían producirse en caso de un ataque directo de Estados Unidos a Venezuela. Habló de bombardeos, habló incluso de cielos como relámpagos, bloqueos de naves que ahogarían el comercio. Es decir, una serie de cosas que no sabe si tienen realmente la información. ¿Qué tan preparado, de acuerdo a la información que ustedes manejan, está el ejército venezolano para poder frenar un caso hipotético de una embestida norteamericana en territorio venezolano? Mira, nos da risa las declaraciones de estos dos locos, porque la verdad de que si tú te das cuenta, ellos no le dieron ningún mantenimiento al equipo que tenían. Y ahora nosotros los vemos en los satélites tratando de mover tanques cuando van y de repente se quedan parados porque se les apaga el motor o tienen una falla, porque no les dieron el entrenamiento necesario para mantenerlos. Los mismos misiles de los aviones que les dio Rusia, que son aviones muy sofisticados, avanzados, no les han dado el mantenimiento. La mitad de ellos están disponibles. Entonces, todo eso ellos tienen que pensar de que para una guerra de esa naturaleza es muy, muy cara. Mantener un ejército y la cantidad de equipo que ellos tienen, barcos, los aviones, los helicópteros, todo eso les sale muy, muy caro. Nosotros nos endeuda de una cantidad tremenda porque son casi $1 trillón que gastamos anualmente. Venezuela no ha gastado ese dinero porque no lo tiene. No tienen dinero. Los líderes están ricos de todo el dinero que se están llenando del narcotráfico, pero ¿han puesto eso en las cajas del gobierno? No. O sea que no le han dado mantenimiento. Las tropas que tienen ahí se visten muy bonitos, van a marchar unos cuantos y son un grupo selecto que les andan besando el trasero a Maduro, a Cabello y a Padrino, a los tres malas personas de ahí, y ellos no tienen en realidad el entrenamiento, no, nunca. ¿Cuánto fue la última vez que un ejército venezolano se enfrentó contra alguien? Nadie. No ha habido nada. Y eso de andar jugando de guerrita es una cosa. Cuando tú escuchas el primer disparo que te pasa en la cabeza, te voy a decir, ahí cambias de parecer. Y ya cuando viene de que te empiezan a caer, yo he llevado personas, llevé a un grupo de muchachos de high school la otra vez a una exhibición de fuego que se le dio, y eso era de que solo era un pelotón disparando con ametralladoras a los dos lados. Se quedaron ellos, dicen, pero es que ¿quién va a querer enfrentar eso? Esa lluvia de balas que vienen, el ruido y todo. Dicen, no. Cuando ya viene la situación, ahí se van a dar cuenta. Ellos están diciendo, tenemos 1 millón de gente que está dispuestos a apoyarnos, que no sé cuánto. Eso es mentira. Tienen aproximadamente 50,000 soldados de las Fuerzas Armadas que sí han estado en servicio activo. El resto son gente de milicianos que ellos están llamando a estos héroes de la defensa, que son niños de 13, 14 años. Gente que son de tercera edad, que no tienen ni dientes, están de sobrepeso, algunos andan con muletas. Esos son la gente que van a tratar. Vamos, por favor. Claro. Y los pilotos tienen capacidad de volar parejo. Yo los he visto volar, pero también vi una maniobra de juntarse, lo que llamamos el join, que por un poco se estrellan, porque obviamente no han estado practicando con la certeza que nosotros tenemos. Nuestros pilotos ahora tienen que estar constantemente practicando. Y a la hora, como te digo, volar recto y sin estar haciendo maniobras es muy fácil. Claro. Que empiecen a tirar es otra cosa que te vas a arrepentir y vas a decir, caramba, esto es una situación un poquito. Cuando yo estuve en el servicio activo, en el avión F-18 que está aquí sobre en mi lado derecho,
teníamos que ir a interceptar a los aviones rusos y el peligro que teníamos de que sabíamos que en un momentito ellos hacían una maniobra a la otra, nos chocábamos en el aire, ni ellos querían morir ni nosotros queríamos morir. Pero luego, a pesar de la enemistad o esa fricción que había, nos manteníamos conscientes de que si había necesidad de tumbarlos, los tumbábamos. O sea que eso es una Claro. cuestión de que ellos van a aprender una lección muy, 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 muy cara si creen que el ejército de ellos. Yo vi a Padrino enseñándole a un grupo de gente unos videos de la Segunda Guerra Mundial, diciéndoles de que les va a caer bombas. Oye, pero es que eso es en la Segunda Guerra Mundial. Ahora tenemos bombas que te entran en una chimenea directamente Claro, y tú me dices, mira, la chimenea al lado derecho, ahí te la pongo, no hay problema. Entonces, la no vamos. precisión absoluta. Sí, y él está enseñando pues esto porque están desesperados, están tratando de que la gente salga. Lo que no se enteran y no quieren aceptar es el favor de que no son queridos, son odiados. La gente ya se cansó de ellos y los Sí. quieren fuera y las mismas Fuerzas Armadas los van a sacar. El pueblo se les va a voltear. Sabemos que hay un 5% de personas militares que les han lavado el cerebro porque la familia recibe más dinero o que ellos reciben mejor tratamiento, que dicen, sí, yo estoy con él. Muy bien, pero también nosotros sabemos y los militares dentro de Venezuela saben quiénes son. El momento dado los van a agarrar y no van a permitir que salgan de las barracas o los meten en una Bartolina o les quitan las armas por lo menos, pero no van a dejar que salgan a pelear porque eso significa que la vida de ellos también podría estar en peligro. Así que eso ya lo sabemos que viene. Y los militares venezolanos nos están llamando a diario. ¿Cuándo vienen? Apúrense. Estamos ya desesperados. Queremos a esta fuente fuera de acá. Bueno, Eso es muy interesante, lo de los militares. Y hablando de los militares, señor Quiñones, entremos en un tema más complejo y es el tema de la CIA, porque resulta que el día de hoy, Padrino de nuevo, que sigue siendo noticia, él mismo ha asegurado que la CIA ya está en Venezuela. Lo ha asegurado en unas declaraciones que hacía el día de hoy. Y yo le quiero preguntar abiertamente, ¿realmente Estados Unidos tiene agentes de inteligencia infiltrados, por lo menos en las fuerzas chavistas? O, si nos puede contar, obviamente, porque Padrino dio la noticia hoy, pero yo quiero saber sus opiniones, señor Quiñones. que él considera eso una noticia, es la estupidez, como te digo, la ignorancia y lo ignorante que son. Nosotros hemos tenido gente en todos los países del mundo de inteligencia. Hay 4 agencias principales de inteligencia que hemos tenido en todos los países del mundo, no solo Venezuela. En Venezuela te puedo decir, desde 1949 hemos tenido gente. O Wow. sea que constantemente llegan un grupo, se van desarrollando nuevas personas. Recordemos que Noriega en Panamá fue un espía de la CIA que lo reclutaron cuando él vino a estudiar acá y él se pasó a ser parte de nosotros. O sea que toda esta gente ya tiene. Chávez estuvo de espía de la CIA. Cuando Chávez, antes de él estuvo en el servicio militar, él cooperó con la CIA, fue agente del CIA. Sin embargo, después él decía que no, que yo siempre he sido muy patriota. No, 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 no. Él vendió y traicionó a la patria por dinero. Y ahí nos dimos cuenta de qué clase de persona era. Hemos tenido gente ahí. Lo que pasó fue que la misión fue diferente. La misión fue buscar todos los informes, todos los agentes que nos puedan ayudar internamente. Hay personas que hay aparatos especiales que podemos usar para comunicarnos con ellos y han estado. Lo que pasa es que ahora se ordenó una infiltración más profunda. Hay personas ahí que están a los niveles más altos. Por eso es la desesperación ahorita de esos criminales que empezaron a arrestar a militares que no tienen absolutamente nada que ver. Nosotros vimos los nombres de las personas, de los coroneles que ellos habían arrestado y dijimos, pero esta gente no tiene nada, nada que ver con agentes de nada, y están tirando palos del ciego para ver, intimidar a los que puedan para que no los espíen. No se están dando cuenta que hay gente metidos muy, muy cercanos a la cúpula de ellos que nos pasan información. O sea que Señor eso. Quiñones, un momento, por favor, porque usted me está dando aquí algo demasiado, demasiado fuego. Y yo quiero que de verdad la gente entienda cómo opera la CIA y todas las agencias norteamericanas en el mundo. Es decir, podemos tener por lo menos algo de certeza que en la cúpula militar
chavista pueden haber agentes de la CIA o de otras agencias de inteligencia? Puede que sí, puede que sí. Es como te digo, es una idea de que nosotros mantenemos agentes por todos lados, en todos niveles, porque la parte de nosotros es estar preparado para saber las personalidades, no solo del punto de vista militar, pero también la economía, la justicia, también cuestiones de quienes están protegiendo a los niños, la educación. Todo eso, la CIA cada año tiene que mandar un reporte al presidente, se clasifica, pero a veces se dejan saber varios aspectos de cada país y se publica. Ahí te vas a dar cuenta que toda esa información que se logró coleccionar mientras estaban ahí durante el año vienen de personas que han estado físicamente dentro del país. Eso ha existido. Tenemos gente que nos da información. Hay partes, como te digo, hay gente que se especializa en el sector militar de defensa. Hay otros que se dedican solo a la cuestión económica para saber a dónde es que va la economía, dónde es que están los problemas, qué son lo que les está pasando. Inclusive en las uniones laborales también hay gente que está metida ahí. O sea que todos los aspectos que nos interesan para formar una visión de qué está pasando en el país, lo sabemos y necesitamos saberlo y siempre se ha sabido. Así que no es una sorpresa de que Padrino diga, caramba, tienen agentes. No, lo hemos tenido ahí por ya 70, 80 años. Por eso es tan importante aclararle a esta comunidad que dentro de la misión de la CIA es ese primer anillo de defensa de los Estados Unidos con el tema internacional, y por eso es tan importante escuchar este tipo de análisis que hoy nos acompaña el señor Luis Quiñones. Señor Quiñones, el Washington Post ha filtrado una información que había supuestamente Trump autorizado a eliminar, y abro comillas, a Nicolás Maduro y a líderes del narcotráfico. ¿Esto fue una orden cierta? ¿Esto es una jugada política? ¿Es una guerra psicológica? ¿De qué va este informe del Washington Post en donde asegura que la administración Trump ha autorizado a eliminar al narcodictador? Qué bueno que te dije anteriormente, cuando él firmó esta orden aproximadamente la semana pasada, que le quitó las esclavos a la CIA. Le dijo, ustedes ahora vamos a remover este cáncer a como dé lugar. Si fuera posible que él estuviera a la vista de un francotirador, ellos lo van a examinar. Está la posibilidad de que un francotirador a una milla y media distancia lo pueda tumbar, lo van a hacer. O sea que no es mal reporte, es correcto. Sí dio la orden. Ahora ellos pueden, tienen y deben de llevar a cabo la orden a como dé lugar. De nuevo, si ellos matan a Maduro, a Padrino o a Cabello, el gobierno no los va a acusar de haber cometido un crimen. Porque aquí, para que puedan hacer una situación así, el presidente de los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad Nacional tienen que considerar de que las condiciones y las razones de por qué lo vamos a hacer son más allá de eliminar a una persona, que el peligro es tan grande que necesitamos eliminarlo. Ya llegaron a esa designación, se le notificó al Congreso de que van a tomar esa acción, de que ahora ya Estados Unidos y la CIA tienen orden de eliminar a esta gente a como dé lugar. Dios mío. Estados Unidos, señor Quiñones, ha denunciado el día de ayer, si la memoria no me falla, en el Senado norteamericano, por parte del ex subdirector del Tesoro norteamericano, me corrige si ese no es el cargo del señor, se me fue ahorita el nombre, yo sé que usted sabe de quién estoy hablando, y es que ha denunciado que Hezbollah traslada su financiamiento a América Latina y que han entregado una serie de pasaportes a estos grupos terroristas por parte de Venezuela. ¿Qué significa esto en palabras coloquiales para que las personas entiendan la gravedad de este pronunciamiento que se hacía ayer en el Senado norteamericano? Billones de dólares son transferidos de los carteles hacia la gente de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis, grupos que en África también que están llevando a cabo revoluciones para mantener
este terrorismo global. Y lo que sucede es de que ellos, los carteles necesitan ciertos elementos, por ejemplo, el opio. El opio se da en Afganistán y lo pueden ellos procesar, se lo envían a Venezuela, donde son incorporados en los productos que ellos fabrican, llegan a un acuerdo de cuánto dinero les van a pagar por todo ese opio que se mandó para allá y el dinero se lo llevan en cash y inclusive son tan sofisticados que llevan en euros, no solo Wow. en dólares, pero también en euros, imagínate, les van a entregar los paquetes de euros o de dólares para que ellos sigan financiando, les sigan pagando toda la gente que son miembros de las organizaciones terroristas. Eso nos dimos cuenta. Aparte de eso, y los dos personas de los carteles que se acaban de declarar culpables, el Mayo, uno de ellos, verificó que mucho del dinero que venía de Venezuela, que ha sido lavado, se fue, hizo paradas en Honduras, en Guatemala, en México. Ha hecho paradas ahí porque ahí le metieron dinero a todos estos políticos para meter narcopolíticos. No necesariamente la gente eligió que ellos creyeron que querían elegir. Así que todo eso ahora está verificado y está verificado de primera suerte, de primera fuente, porque el que nos lo dijo es el líder del cartel que se fue tomado prisionero y se declaró culpable. Ahí está. Ellos tenían unos libros tan completos que sabemos cuánto dinero recibía el policía en Honduras, en una calle, cuánto dinero recibió un policía en la ciudad de Guatemala, en una parte que la llama zona 3, también cuánto dinero recibió un alcalde de un pueblo en el sur de México. Todo eso lo tenemos ahora verificado y comprobado. O sea que ese daño que esta gente está haciendo va mucho más allá de el que la gente se esté envenenando con estos productos. Están tomando control de sociedades y países enteros con el dinero sucio criminal que están utilizando. Señor Quiñones, ayer veíamos un nuevo ataque directamente de los Estados Unidos, una narcolancha, pero en este caso en el Pacífico. La pregunta que le quiero hacer, ¿este ataque fue desarrollado por los mismos grupos que se encuentran en el Caribe o Estados Unidos tiene otra flota especial o otros destructores, en este caso en el Pacífico? Noticia, hoy tumbamos dos. Una media hora antes de que el presidente hablara, hundieron dos embarcaciones más. O sea que añádele a la que tú me mencionas a dos más en la misma zona. Lo que sucedió fue de que mandamos a cuando Petro empezó a hablar basura de que él se quería meter a defender a Venezuela, que él estaba metiéndose en una pelea que no le corresponde, se mandaron extra personal al lado del Pacífico, por si acaso. Por si acaso él tenía la tentación de quererse meter en una guerra que no le conviene, se mandó un submarino atómico para que esté preparado en caso de que tuvieran que empezar a lanzar los Tomahawks o cualquier misil que se necesita, lo pueden hacer. Y ellos pueden estar hasta 1000 millas de distancia y no los van a ver. También se envió una embarcación que tiene la capacidad de lanzar hasta 600 misiles. Es una fregata de misiles dirigidos y lo pusimos ahí cerca de la frontera entre Panamá y Colombia. ¿Por qué? Porque como ahí íbamos a empezar a apretar las tuercas para que no siguieran traficando por tierra, pero si se nos escapaba alguna lancha por el lado del mar, queríamos también tener la capacidad de pararlos. Cayó la primera, se les dio el aviso, se les dijo paren, no quiso parar. Y el helicóptero se les acercó, no le quisieron hacer caso todavía. El piloto se le enfrentó, se puso enfrente como siempre lo hacen. La lancha trató de embestirlo, pidió permiso para destruirlos, lo tumbaron. Hoy la misma cosa, mandaron varias embarcaciones para tratar de tontearnos y desafortunadamente, porque siempre que hay una pérdida de vida es una pena, hay familiares que pierden un ser querido o un hijo, qué sé yo, ¿no? Pero el asunto es de que dos embarcaciones salieron a las mismas horas de la madrugada tratando de escaparse. Trataron tal vez enviando dos, nos distraían y una de ellas por lo menos podía salir, pero no se dan cuenta que un helicóptero tiene la capacidad de destruir una, inmediatamente darse la vuelta y enfrentar a la otra. Así sucedió.
O sea que hoy hay 4, y estas, a propósito, estas últimas 2 que destruimos sí eran colombianas. Dios santo. Señor Quiñones, en este momento estamos llegando casi a las 30,000 personas conectadas en este programa y todos nos hacemos una gran pregunta, y usted que siempre ha sido con unos análisis muy directos, ante todo con la verdad, ¿qué piensa hacer la administración Trump cuando ya sabemos todo el despliegue? Sabemos que están atacando también en el Pacífico, en el Caribe. Hay drones no tripulados, están estos bombarderos hoy haciendo un vuelo de entrenamiento. ¿Qué podemos esperar en estos próximos días cuando también sabemos que la administración Trump ha ordenado a la DEA o ha dado autorización a la DEA para hacer operaciones encubiertas en Venezuela? El Washington Post asegura que el gobierno va a incrementar toda esta situación en el Caribe y que Maduro literalmente tiene los días contados, como lo han asegurado muchos medios internacionales. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a ser el siguiente paso, señor Quiñones? Antes de los 69 días, al final de los 69 días va a sacarse la solución de este problema, porque es cuando se terminan los 90 días que el presidente tiene para terminar esta operación o para pedirle que el Congreso declare una guerra. Hoy mencionó que dijo, yo puedo ir al Congreso a que me pidan, ¿y quién se va a oponer? Todos se van a oponer, porque ellos saben, y él lo sabe, por eso de que no puede esperar hasta el día 1 para poder hacer esto, tiene que terminar esta acción. Una cosa que muchos de los medios y la gente está ignorando es un factor muy, muy, muy importante. Cuando se decidió que el Estado estaba pasando demasiado lento, se le quitó la autoridad al Comando Sur. Eso llevó a que el almirante que estaba a cargo, Halsey, se retirara o sometiera sus papeles para retirarse. 2 días antes de ese retiro, le cambiaron, le pusieron el comando y la responsabilidad a un general de los Marines que está basado en Camp Lejeune, North Carolina. El general se le dio la orden de crear una fuerza expedicionaria que le pusieron la segunda fuerza expedicionaria. ¿Qué es lo que significa? Este general ahora tiene la capacidad, a pesar de que el que te le dieron la autoridad solo tiene una estrella, él puede pedir que toda la segunda división de los Marines, que está la que está ahí en Camp Lejeune, la segunda división, que son 22,000 Marines de primera combate. Además de eso, tienen a New River, que queda como a 30 millas hacia el sur, de una estación de helicópteros, y hacia frente, más arriba, tiene el Cherry Point, que son la Fuerza Aérea de los Marines de aviones de combate. Lo que sucedió es que un general ahora de los Marines le dieron la punta de la lanza. Él es la punta de esta lanza. ¿Y por qué es importante? Tú no vas a formar una expedicionaria de los Marines solo por decirles, bueno, vamos a jugar y vamos a ver si lo pueden hacer. No, cuando tú nombras ya la segunda fuerza expedicionaria de los Marines, todo se para. Él dice, yo quiero tantos Marines ahora en mi unidad, y van con un propósito. ¿Y qué es la declaración del presidente? La operación para ir, apoyar y determinar, sacar conclusivamente la resolución a estos problemas en Venezuela. Estamos hablando de que ahorita este general tiene la autoridad, y él inicialmente pensó que iban a llevar 10,000 tropas. Ya hay 6,000. Iban a ser 16,000 tropas de Marines bien equipados, con toda la artillería aérea, con todos los helicópteros necesarios, los barcos. Entonces pasaron al otro lado, que dijeron, bueno, pero ahora Petro está haciendo bulla, que se quiere meter. ¿Llevamos 20,000 o llevamos 30,000 Marines bien equipados? Y encima de eso alertaron a la primera división del Army, que son los famosos paracaidistas, que pueden lanzarse o llegar y caer atrás de las fuerzas venezolanas sin que se den cuenta, mientras que hay 600 miembros de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que son los mismos, a propósito, el grupo que está ahí son los que fueron a traer a Bin Laden y lo terminaron. O sea que esos son los que están ahí ahora. El barco especial donde están ellos está separado porque queremos responder. La unidad del ejército, el 160, el regimiento 160 de transporte aéreo, que son especialistas en infiltrar en lugares donde hay combate.
Ellos tienen unos helicópteros ultramodernos que son muy pocos porque son carísimos, pero ellos son los únicos que los tienen. ¿Y dónde están? Ahí, en el frente de las costas de Venezuela. Todo está listo. Ahorita tienes toda la infraestructura alrededor de este combate, pero encima ahora tienes una división de Marines y la misión de los Marines siempre ha sido responder primero y el eslogan que dicen es primeros en pelear. Tú no vas a poner a los Primeros en Marines pelear. en su lugar a menos de que tú sabes que los vas a enviar y ya tienen un comandante. Eso te puede dar todas las explicaciones de qué es lo que va a suceder próximo en Venezuela. ¿Cómo deberíamos estar preparados, señor Quiñones, ya para ir finalizando este programa con este gran análisis con usted el día de hoy? ¿Cómo deberíamos estar preparados los que están dentro de Venezuela a la expectativa, los que están afuera de Venezuela cuando llegue ese gran día? Yo creo que tenemos que reconocer de que mucha gente que está metida a favor de esos gente, porque algunos de ellos porque los han tonteado, porque necesitaban del gobierno, otros lo han hecho porque son criminales que quieren ser criminales y van a seguir siendo criminales. Yo creo que el pueblo tiene que reconocerlos como los traidores que son. La segunda parte es cuando ya empiezan las actividades, por favor quédense en sus casas, no salgan a defender a nadie, no traten de hacer lo inapropiado. Díganle a sus familiares, a sus amigos, a los que conozcan que no se metan, que por favor especialmente no dejen que sus hijos se meten, porque un niño de 13, 14 años es fácil embobarlo para que se vaya a meter, cree que es una aventura, no saben las consecuencias de ir a un combate, lo van a pagar los que hemos estado. Yo fui en mi combate cuando yo acababa de cumplir los 18 años cuando yo me reporté a Vietnam, para darte una idea, y tengo recuerdos, aunque era de defender mi vida, unos recuerdos que siempre de por vida te quedan. Y es cuestión de que, como te digo, yo no quisiera que a nadie de mis hijos le pasara por eso, que estoy pensando de que no quiero que los hijos de los venezolanos pasen por eso. Por favor, díganles que se queden en sus casas. Todo va a llegar, no esperen milagros, porque sabemos de que el momentito que entre van a haber restricciones para evitar que esta gente se vaya a aprovechar y vayan a hacer daños. También tenemos que perseguir al Tren de Aragua, ya que esos son criminales sin conciencia y no podemos dejarlos que se vayan libres, porque si no, necesitamos el apoyo de todos. Si saben que alguien es un partidario del Tren de Aragua, notifiquen a la gente, al nuevo gobierno, para decirle, bueno, miren, esta gente hay que pararla, y la paramos. Porque las cárceles de Venezuela ahorita están vacías. Vamos a volver a llenar otra vez con todos estos criminales. Y a propósito que hay un barco, otro barco americano que se envió a las zonas pacíficas de Estados Unidos. Hay 2 barcos ahorita y un tercero que es un barco prisión, donde se pueden meter hasta 1,000 personas. Conforme vayamos arrestando a los que nos interesa tenerlos aquí y traerlos aquí a juzgado, los metemos al barco como prisioneros y ahí los traemos a todos. Señor Quiñones, muchísimas gracias por sus análisis, de verdad. Estamos muy agradecidos con usted que siempre está aquí con nosotros analizando lo que está sucediendo. Dios lo bendiga. Espero también muy pronto volver a contar con sus puntos de vista. Un saludo muy especial de toda esta comunidad a usted, a todo su equipo de colaboradores, a su familia. Y Dios lo bendiga y por favor cuídese muchísimo. Muchas gracias. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima, señor Quiñones. Ya escucharon ustedes hoy al señor Luis Quiñones cómo es que está la situación, porque yo sí quería hoy que nos diera su punto de vista con todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, desde el avistamiento de estos bombarderos B-1 que fueron hoy la novedad, el por qué el presidente Donald Trump, que hace pocos minutos terminó una rueda de prensa, pues yo sí quise hoy traerlo, hablar con él, volver a saber qué es lo que está pasando, porque yo les digo algo. Muchos esperaban que la administración Trump hoy confirmara lo que ya se ha confirmado. Y muchos esperaban hoy que el presidente Donald Trump dijera, sí, efectivamente, solté unos bombarderos, los B-1 y estaban rumbo a Venezuela. Pero se nos olvida un principio que siempre hemos querido aquí en este directo compartir con ustedes, y es el tema de la reserva de todo este tipo de información. Lo que sí es claro
es que los bombarderos B-1B de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos volaron muy cerca de Venezuela, solamente a 50 millas, que son aproximadamente 80 kilómetros del territorio continental y a 6 millas, 9,6 kilómetros del archipiélago de los Testigos. Es un acto más de presión contra el régimen de Maduro, pero les pido un gran favor, mis queridos amigos, jamás esperemos que en una rueda de prensa vayan a dar detalles directos o contundentes. En el momento que suceda lo que todos queremos que suceda, ya va a ser otro tipo de declaración, como pasó con Irán. ¿Recuerdan que vimos llegar al presidente Donald Trump, a su secretario de guerra, al secretario de Estado, y simplemente dieron declaraciones? No es una rueda de prensa. Una rueda de prensa jamás se va a utilizar para dar elementos clave de una operación, porque los periodistas empiezan a hacer preguntas incómodas, que obviamente en el tema militar es mejor tener la reserva. Quiero que escuchen ustedes las últimas declaraciones del secretario de guerra, Pete Hegseth, para que entendamos por qué a Maduro cada vez se le acaban los días y, como lo ha dicho el Washington Post, New York Times, todos los medios internacionales, esto está literalmente colgando así de un hilo. Escuchen esto, por favor. Ante cada bote que destruimos se salvan 20.000 vidas, debido a que paramos drogas que se dirigían a nuestro territorio. Nuestro mensaje para estas organizaciones es que los vamos a tratar como Al-Qaeda. Los vamos a encontrar, vamos a neutralizar sus redes, los vamos a cazar y los vamos a eliminar. Escuchan, ¿verdad? ¿Quedó claro? Yo lo apunté aquí. Lo tengo aquí apuntado. Los vamos a cazar, los vamos a encontrar y los vamos a eliminar. Con el tema de los cárteles. Aquí no hay otra. Aquí es cazarlos, encontrarlos o eliminarlos. El día de ayer no pudimos salir en directo. Hace 2 días les mostraba esta querida imagen que a muchos los dejó sin palabras. ¿Recuerdan? Estas 2 imágenes lo dejó sin aliento, ¿verdad? Y la imagen que está aquí, estoy señalando, es la imagen de semanas atrás del despliegue militar. Mire solamente cómo está hoy. Cómo reporta el Comando Sur. Miren la incrementación tan absurda de aeronaves, de todo el tema militar, naval, estratégico que se ha desarrollado. ¿Ustedes creen que esta gente sacó esto simplemente a pasear? ¿Ustedes creen que esta gente sacó esto solamente a gastar combustible en el Caribe? Por favor. Aquí está pasando algo muy grave, pero no esperemos, vuelvo y le digo que la gente le está colocando mucha expectativa a las ruedas de prensa, que en una rueda de prensa no se dan detalles de una operación militar. Jamás se puede hacer. Aquí lo que esperamos es cuando suceda el golpe certero a la dictadura, como lo asegura ya varios medios internacionales, y cito textualmente el Washington Post, el gobierno literalmente va a eliminar a la dictadura. No quieren negociar. El tema es tan grave que en este momento no se habla de negociar. El secretario de guerra, Pete Hegseth, acaba de comparar estos grupos narcoterroristas, llámese el Cartel de los Soles, como ISIS o Al-Qaeda, que fue una guerra sin cuartel. De lo mismo vamos a saber. Y ahora, yo sé que el tema de estar destruyendo lanchas, bueno, sí, al principio nos daba emoción, ahora queremos un poco más de fuerza, ¿no? Y todos sabemos quiénes son los responsables de esto. Dejémonos de vainas. Aquí hay que darle directamente a la cabeza a los que ellos han dicho que son los líderes narcoterroristas. Partamos, porque estar a punto de destrucción de lanchas, esto no va a mover el régimen ni un centímetro, ni para atrás ni para adelante. Ahí quedará. Ahí quedará. Y más ahora que Maduro confirma que supuestamente ha sacado 5.000 misiles rusos para su defensa. Pero les quería mostrar las declaraciones que hoy estábamos analizando con el señor Quiñones de Vladimir Padrino. Porque si alguien efectivamente tiene claro la situación militar
en Venezuela es este general. Y este general confirma que la CIA está en Venezuela. No lo decimos nosotros, no lo dice el señor Quiñones, no lo digo yo. Lo dice directamente el comandante general de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Escuchen esto. Y sabemos que la CIA, bueno, está allí presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde no haya embajada. Donde haya una embajada, mejor dicho, de los Estados Unidos, allá estará operando la CIA. Así que bueno, desde aquí nosotros con humildad decimos, todas las acciones que estamos haciendo es, repito, para alcanzar un punto óptimo para evitar y contrarrestar la amenaza militar desplegada en el Caribe, grosera amenaza militar contra la región y además para proteger internamente de cualquier acto de desestabilización al país. Escuchan, ¿verdad? La CIA lo confirma directamente Vladimir Padrino. ¿Está en dónde? Está en Venezuela. Y esto no es un secreto, porque muchas veces cuando hacemos este tipo de afirmaciones, mucha gente dice, ¿pero de dónde sacan esta información? Pues la información la sacamos del conocimiento que tenemos de haber trabajado en agencias de inteligencia. El caso mío, la colombiana, por más de 16 años en la inteligencia militar, que obviamente sabemos cómo opera la CIA. Se trabajó en muchas ocasiones con operaciones dentro de Colombia con la CIA. Pero aquí viene algo muy importante. Recordemos que la CIA hay varios agentes. Están los infiltrados, están los penetrados. Y recordemos que la CIA coge gente del mismo país y los desdobla para que trabajen décadas, años a favor de esta organización. Por eso hoy el señor Quiñones confirma que dentro del alto gobierno venezolano pudiesen estar agentes de la CIA. Claro que sí. Claro que sí. Eso está clarísimo. Ahora, pensar nosotros en este momento que la administración de Donald Trump no los quiere activar más de lo que están, simplemente porque saben efectivamente, mis queridos amigos, que algo va a suceder, pues yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Necesito que saquen sus propias conclusiones porque han pasado muchísimas cosas que tenemos que estar activos. Y vuelvo y les digo, y perdonen que sea tan repetitivo con este tema, no se nos puede olvidar de estar siempre informados de las fuentes oficiales. Yo trato siempre de ponerles videos de apoyo de dónde sale la información, porque ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de canales, de cuentas que cogen estos directos y los replican en bucle, ¿verdad? Y ponen los títulos que uno dice, Dios mío, pero ¿quién está diciendo esto? Aquí estamos hablando de palabras textuales de lo que dijo el secretario Pete Hegseth. Eso es lo que estamos hablando. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy nos ayuden también a analizar. Estas declaraciones de Trump, ayer que nos salimos, decía que advierte que el narcotráfico ya no es solamente un crimen, es una amenaza de seguridad. Y por eso quisimos colocarle este video. Algo serio pasará. Debemos hacerlo para salvar vidas. No lo digo yo. Son palabras del presidente Donald Trump que ayer aseguraba que algo serio pasará. Escuchen. Yes, we do. We have legal authority. Right? We're allowed to do that. And if we do by land, we may go back to Congress. But we have, this is a national security problem. They killed 300,000 people last year, these drugs coming in. They killed 300,000 Americans last year, and that gives you legal authority. We have a national security, really, I will say this, when you look at the people we're dealing with, and we know them, we know the people coming in, we know the boats, we know everything else, we're allowed to do it. It's in international waters. If we don't do it, we're going to lose hundreds of thousands of people. Now, they'll be coming in by land a little bit more because they're not coming in by boat anymore. There are no boats in the water. There are no more boats. We know the boat almost immediately. You know, it's pretty unusual when you see somebody with a fishing rod and
5 engines on the back of the boat. You know, you don't need that to go fishing. Wait. And we will hit them very hard when they come in by land. And they haven't experienced that yet, but now we're totally prepared to do that. We'll probably go back to Congress and explain exactly what we're doing when we come to the land. We don't have to do that, but I think, Marco, I'd like to do that. You may respond to that if you want. Yeah, well, I mean, the question is, bottom line, these are drug boats. If people want to stop seeing drug boats blow up, stop sending drugs to the United States. But does it matter if it's in the United States? Pero miren este trío. Miren este trío, por Dios. ¿Se dan cuenta quién están ahí? ¿Quién está sentado al lado del presidente de la nación más poderosa del mundo? Ven a este hombre, lo reconocen, ¿verdad? Al secretario de Estado que ha sido ratificado como asesor nacional de seguridad. Es un cargo adicional que tiene, pero en este momento está desarrollando ese cargo más que de ser de secretario de Estado, que es su función principal. Y a pesar de que Donald Trump tenía que haber asignado a otro asesor de seguridad nacional, no quiere, lo tiene ahí al lado. Y por eso veíamos en estas últimas horas, que todos los medios confirman que ahora la responsabilidad para liderar esta operación, para saber qué se va a hacer, ahí lo tienen. Sangre latina, sangre cubana, sus padres cubanos, esposa colombiana. Ahí está el secretario de Estado, Marco Rubio. Un aplauso, por favor. Claro que me alegra. Y me alegra porque dice, debemos de hacerlo para salvar vidas. Algo serio pasará. ¿A qué se hace referencia cuando algo serio tiene que pasar? ¿Por qué vemos a la dictadura criminal de Nicolás Maduro informando que tienen más de 5,000 islas en este momento rusas, apostadas, organizadas en cada rincón de Venezuela? Porque saben y se están preparando ya no para una intervención o una invasión militar. Se están preparando para tumbar cualquier avión que vean medio sospechoso en el aire. Cualquier avión. Y ustedes preguntarán, ¿será que puede hacerle frente Venezuela al poderío militar desplegado por los Estados Unidos? Pues hoy en este directo lo analizamos con el señor Luis Quiñones y ha quedado claro que eso es como pelear literalmente, no sé poner qué ejemplo poner para saber que hay una desigualdad demasiado grande. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, está bien todo el tema de lo que está sucediendo, pero Fabián, ¿realmente va a suceder algo en estos últimos días? Pues hay un tema de un contratiempo, ¿no? Hay un tema de un tiempo que no está jugando a favor, en este caso, el presidente de los Estados Unidos. Y es el tema de que tiene tantos días, como nos explicaba hoy el invitado, y después de esto, literalmente el presidente tendría que ir al Congreso a notificar cada movimiento que les hace. Es mejor hacerlo ahora, a menos de 80 días, que después de ponerse a hacer situaciones que luego vamos a decir, bueno, esto nos va a llevar a la libertad o no nos va a llevar a la libertad. Estamos seguros que sí. Yo me quiero quedar con esos informes que el presidente no ha desvirtuado, no ha negado, y es que, como dijo el Washington Post, vuelvo y lo menciono, New York Times, los días para Maduro se están acabando. Así de simple. Por eso les quiero preguntar hoy, o en esta encuesta, ¿ustedes creen que los días de Maduro están llegando a su fin? ¿Creen ustedes en estas declaraciones o creen que definitivamente no va a suceder nada? Háganme el favor y llenen la encuesta, los quiero leer y quiero que vuelvan y escuchen estas declaraciones que son tan importantes el día de hoy. Y sabemos que la CIA, bueno, está allí presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde no haya embajada. Donde haya una embajada, mejor dicho, de los Estados Unidos, allá estará operando la CIA. Así que bueno, desde aquí nosotros con humildad decimos, todas las acciones que estamos haciendo es, repito, para alcanzar un punto óptimo para evitar y contrarrestar la amenaza militar desplegada en el Caribe
grosera amenaza militar contra la región y además para proteger internamente de cualquier acto de desestabilización al país. Y lo vamos a hacer con mucha fuerza. La Guardia Nacional Bolivariana ha venido dando instrucciones en los puntos de atención al ciudadano. Tenemos que ser un poco más rigurosos. Y sabemos. Y se dieron cuenta ustedes que la dictadura ahora tiene un aplicativo, ¿no? No recuerdo el nombre del aplicativo ni tampoco le voy a hacer propaganda, pero para los que no sabían, resulta que ahora hay un aplicativo en Venezuela. Qué triste esta imagen, perdón que interrumpa así, pero se dieron cuenta, ¿no? Van a una iglesia, a ver si tengo la información aquí, la parroquia San Juan Pablo II en el Guafal, San Juan de los Morros, Guárico. Entraron a la parroquia y colocaron, bueno, una palabra fuerte, lo maldicen al cura, te vamos a desvivir, terrorista, fascista, ladrón. ¿Se en cuenta? ¿Eh? Ahora sé, como dicen por aquí, la siguiente fase del chavismo será perseguir a la Iglesia Católica, así como la persiguen en Nicaragua. De verdad que esta gente no tiene límites. Es que no tienen límites. Por eso tenemos que acelerar todo, ¿no creen? Necesitamos acelerar todos. ¿Cómo quedó el tema de la encuesta? Los quiero saludar. Un abrazo gigante para todos. No saben la falta que me hicieron el día de ayer. Gracias a todos por las oraciones. Ya les conté en la cuenta de Instagram por qué no pudimos salir el día de ayer. Pero hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí cumpliendo con un gran invitado. El día de mañana, mis queridos amigos, a la misma hora por este mismo canal, vamos a analizar con otro experto, porque quiero siempre, cuando pasan estas cosas, que ustedes escuchen al panelistas que traemos, a los invitados y obviamente a este exoficial de inteligencia para que ustedes sepan desde el punto de vista militar, ¿no? Porque las cosas hay que dejárselos a los que saben. Entonces, si estamos hablando de temas militares, pues invitamos a gente que sepa y damos también nuestros propios análisis para que ustedes estén bien informados y no se me sobresaturen con información que no nos va a llevar a ningún lado. Hay que estar preparados y recordemos que en cualquier momento, mis queridos amigos, en cualquier momento, los días para el dictador están contados. Hay que decirlo. Esto tiene una cuenta regresiva. Esto tiene una cuenta regresiva porque Estados Unidos no se puede regresar con las manos vacías del Caribe. No lo puede hacer, ni políticamente, ni económicamente. Sería devastador para la administración de Donald Trump. ¿Ustedes qué piensan?